Y anoche decíamos que yo tomo mi lugar en la iglesia de Jesucristo cuando descubro mi don, cuando me proyecto en lo que Dios me llamó a hacer, me ejercito para su honra y su gloria, ocupo mi lugar, soy eficiente en aquello que Dios me llamó a hacer por el don que el Espíritu Santo colocó en ti y en mí para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Entonces, hermanos, anoche decíamos que la Escritura dice, dejad la simpleza, ¿y qué? Y vivid. Y decíamos, ¿por qué dejar la simpleza? Porque hay una urgente necesidad de que la iglesia de Jesucristo sepa, en primer lugar, que estamos en guerra con un enemigo vencido por Cristo, pero que va a presentar batallas hasta el día final y que va a tratar de obstruir tu ministerio, de desalentarte, de hacerte bajar la guardia, de que consideres que tú no puedes, que los demás sí, pero tú no. Y cuando la iglesia es consciente de que estamos en una guerra que es espiritual contra un enemigo que es espiritual, lo identifico. Tengo claro que el objetivo de él es hurtar, matar y destruir. Y hermano, la Escritura dice que vino a hurtar. ¿Se acuerda qué significa hurtar? Robar sin hacer violencia. Llega a tu vida el enemigo y ¿sabes qué? Va a tratar de quitarte el gozo. De una manera muy delicada, va a tratar de llegar a tu vida, hurtar el gozo de tu corazón. Y el libro de Nehemías dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Perdiste el gozo, perdiste la fuerza, perdiste el corazón. Y cuando no hay corazón, te sucede lo que dice Nehemías. Que el pueblo de Judá vino a Nehemías y le dijeron, no podemos edificar el muro. ¿Por qué? Porque el escombro es mucho. Que perdieron el corazón, perdieron la visión, perdieron el ánimo, perdieron las fuerzas. Y hermanos queridos, si como iglesia de Jesucristo hemos identificado que estamos en guerra, que no estamos de turismo en este mundo, si lo dejas al enemigo te va a golpear, te va a dejar tirado a la vera del camino, te va a dejar inútil a la vera del camino para que tu servicio a Dios ya no sea una realidad. Porque vino a hurtar, pero vino a ¿qué más? Matar. ¿Qué va a venir a matar, hermanos queridos, si el mundo está muerto en sus delitos y pecados? Viene por tu vida, querido, por la vida de Cristo en tu vida. Pero vino a destruir. Hurta el gozo, destruye, hurta el gozo, mata la vida, destruye el ministerio. Hurta el gozo, mata la vida, destruye el ministerio. Y una vez que destruyó tu ministerio, se aleja de tu vida, porque ya no hay necesidad de permanecer ahí, y va por otro, y va por otro. Entonces, hermanos, si hemos entendido que tengo que ocupar mi lugar, desarrollar mis dones. Estamos en una guerra que es espiritual contra un enemigo que es espiritual. Pero quiero que veas conmigo, por favor. Me dieron 1 hora y media para hablar, así que voy a hablar tranquilo. Fíjese en su Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Primera de Juan, capítulo 3.
va a escribir Juan y él va a decir así, fíjese, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos ¿qué? Tal como Él es. Fíjese, hermano, la Biblia dice, amados, ahora, ¿qué somos? ¿Qué dice? ¿Que somos hijos de Dios? En segundo lugar, hermano, en primer lugar, estamos en una guerra, dejemos la simpleza. El enemigo es espiritual. Pero en segundo lugar, hermano, escucha bien, estás en una vida, anótalo, estás en una vida que al enemigo le es un atractivo para destrucción. Estás en una vida, estás viviendo el presente de este mes de octubre en una vida que al enemigo le es un atractivo. ¿Por qué razón? Porque si yo leo mi Biblia y Dios me dice que el mundo entero está bajo el maligno, primera de Juan capítulo 5, pero encuentro que primera Juan capítulo 3 me dice, hijitos, ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios. La vida de Dios está en tu vida. La vida de Cristo va creciendo en tu interior para la honra y gloria del Señor delante de las narices del enemigo. ¿Entiendes por qué Romanos capítulo 6 está en tu Biblia? Mira, Romanos capítulo 6, dice el apóstol Pablo allí. Romanos capítulo 6, versículo 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando dice no reine, está diciendo no permitas que el pecado sea autoridad en tu vida. No le permitas al pecado gobernar ningún área de tu vida, porque el que practica el pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. ¿Qué dice Pablo? Si la persona de Cristo está en tu vida, si voy a decidir vivir esa vida que es un atractivo para el enemigo, pero para destruirla, y estoy consciente de que el enemigo la quiere destruir y Dios la quiere edificar, Pablo me dice, no reine el pecado. No le permitas al pecado ser autoridad en tu vida. Y sabes, hermano, es el momento en que cada uno de nosotros chequee cada área de su vida. Que no reine el pecado en el área de los pensamientos, hermano. Que no reine el pecado en lo que ven tus ojos. Que no reine el pecado en lo que dice tu boca. Que no reine el pecado en lo que hacen tus manos. Ni a dónde van tus pies. ¿Qué dice Pablo? No le permitas al pecado ser autoridad. Ahora, dice primera de Juan, capítulo 5, fíjese. Primera de Juan 5, verso 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios
no practica el pecado. ¿Qué está diciendo Juan acá? Que si la vida de Cristo está en tu vida y el pecado no reina en tu cuerpo mortal, el pecado en tu vida es un accidente, no una costumbre. Eso está diciendo. Cuando dice no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, que no sea autoridad. Acá dice, sabemos que aquel que ha nacido de Dios no practica, no le es una costumbre, le es un accidente el pecado. Dice la Escritura, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y el maligno qué dice? En el original es no le enciende. ¿Usted vio cuando coloca la llave en el tamborcito allí del auto y lo hace girar? ¿Qué hace el motor? Se enciende. Y el que tiene la llave, ¿qué tiene? La autoridad. ¿Sabes qué está diciendo Juan acá? Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pero el enemigo no le enciende porque no tiene el llavero, la llave. ¿Sabes, hermano? La Escritura dice que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Si viene a tu vida y te pide el llavero, déjalo siempre en la mano del Maestro, es la mejor mano. No confíes en tu propia carne, hermano. No confíes en lo que tú puedes hacer. Dice Primera de Juan, capítulo 3, allí donde estábamos hace un ratito. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes ¿a quién? A Él. Ahora, hermano, imagínese usted, si el mundo entero está bajo el maligno y la Escritura dice que usted será semejante a Él, un cristiano en comunión con Dios es la peor propaganda para el diablo, querido. El que muere de sida en Muñiz, en Buenos Aires, no es buena propaganda para el diablo. Trata de ocultarlo. Pero la peor propaganda para el enemigo, ¿sabes quién es? Un cristiano en la reunión de oración, número 1. Un cristiano en comunión, número 2. Un cristiano que entiende que el poder de Dios es el que lo sacará a victoria. El cristiano que entiende que el Señor está sentado en el trono, por ende calle delante de Él toda la tierra. Esa es la peor propaganda para el enemigo de nuestras almas. ¿Sabes? Tú vas al libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Habacuc es el profeta de las preguntas delante de Dios. Él pregunta, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? Y llega un momento que Dios le dice a Habacuc, mira, Habacuc, yo estoy sentado en el trono, cállate delante de mí. Y Habacuc se cayó. Y sabes, cuando Habacuc se calla delante de Dios, escribe, aunque la higuera no florezca. ¿Y usted sabe lo que era para un judío la higuera, hermano? Era el lugar de meditación. Los ejércitos babilónicos venían. Delante de ellos el Edén. Detrás, desolación quedaba cuando los ejércitos pasaban. Habacuc dice, aunque me quiten el lugar de meditación, me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Proverbios dice que el vino alegra el corazón del hombre. ¿Qué dice Habacuc? Aunque me quiten el gozo temporal, yo me gozaré en el Dios de mi salvación.
y va desglosando todos los versículos finales del libro de Habacuc. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios le dijo, cállate, Habacuc, Habacuc se cayó. Y hermano querido, ¿estás en una vida de crecimiento para la gloria de Dios? Sí, pero no se te olvide jamás que tu vida le es un atractivo al enemigo para destrucción. Va a venir. Y acá tengo un montón de señoritas, de caballeros jovencitos. Si tú le permites al enemigo, te va a conducir a decisiones fuera del plan soberano de Dios. ¿Sabes a cuántas conferencias voy? Y escucho a jóvenes decir, me enamoré de una señorita, es bonita, lo único que le falta es Cristo. Le falta todo. ¿Sabes cuántas veces me encuentro con muchachos que dicen, me gusta, es bonita, pero no sabe planchar, no sabe lavar, no sabe cocinar? Siempre digo, vas a tener que tener un sustento completo para poder vivir con ella. No le gusta la obra misionera, no le gusta evangelizar, no le gusta venir a las reuniones, pero es linda. Se enamoró de una foto y la Escritura dice que la belleza es vanidad. ¿Por qué? ¿Porque es mala? No. Porque un día fuiste lindo, pero la belleza ¿qué? Se va. ¿Cuántas chicas escucho decir, me enamoré de él, pero no le gusta trabajar? Y siempre le digo, señoritas, cuando se enamoran de un muchacho que no le gusta trabajar, prepárense porque hambre y ropa sucia no le va a faltar nunca. Van a tener siempre. O cuántas veces, lo peor todavía, escucho decir, no tiene a Cristo, es lo único que le falta. Y siempre les digo, aunque suena duro, pero siempre se los digo, si te vas a casar con una chica que no tiene a Cristo, prepárate porque tu suegro será Satanás. Porque potencialmente ella pertenece al enemigo de nuestras almas. Hermanos, ¿estás en una vida que le es un atractivo al enemigo? ¿O estás en una vida que es estilo camaleón? Yo no sé si conocen el camaleón acá, ¿sí? Que cambia de colores, que se adapta, va a la facultad y habla como hablan en la facultad, viene a la iglesia y que Dios te bendiga, va a casa y acá es Dios y es el diablo en la casa. ¿Estás en una vida que al enemigo le es un atractivo? Pregúntaselo a los pasajes que hemos leído. Fíjese 1 Pedro capítulo 1, por favor. Primera Pedro 1. Fíjese cuál es la razón por la cual su vida al enemigo le es un atractivo. Mire, Primera Pedro 1, 2. Dice que usted fue elegido según ¿qué? La presciencia o el anticipado conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esa es la razón por la cual el enemigo va a tratar de destruir tu vida. ¿Sabes por qué, hermano? No porque eres evangélico. He conocido evangélicos que mejor perderlos que encontrarlos. Es que la Escritura dice que tú fuiste elegido. ¿Sabes qué quiere hacer el diablo? Que tú seas la peor propaganda para Dios.
Por ende, ¿sabes qué, hermano? No ignores esto. El hecho que el Padre te haya elegido en su plan antes de la fundación del mundo, que el Hijo te haya lavado con su sangre, que el Espíritu Santo de Dios te haya sellado para el día de la redención. El enemigo va a venir. Y su objetivo, hurtar, matar y destruir. No lo ignores. Ahora escucha bien, hermano. Quizás pasando el tiempo tú te enteras que algún hermano A, B, C cayó en pecado en la iglesia. El enemigo le tentó, lo derrotó, lo dejó a la vera del camino, está herido por el pecado, ha quedado fuera del ministerio y quizás vamos a pensar así. Me hirió el enemigo y tú te enteras por Facebook, como me dicen los jóvenes, el viejo cayó en pecado. Ese es mi nombre de allá. Para los italianos el viejo es sinónimo de papá. ¿Qué vas a hacer, hermano? Si te enteraste que caí, ¿vas a mandar un mail preguntando en qué cayó? ¿Cuántas veces cayó? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes, hermano? El diablo espera cuando un cristiano cae en pecado que los demás hagan el trabajo de diablo. La palabra diablo significa adversario. Que vayan sobre el árbol que cayó y saquen leña, que es lo más fácil que hay. ¿Sabes, hermano? Gálatas 6:1 está en tu Biblia, mire. Deja un dedo aquí en 1 Pedro y vuela a Gálatas 6. Mira allí. Dice Gálatas 6:1. Y vamos a hacer un ejercicio. Cuando yo te diga, tú miras para atrás si estás adelante, y si estás atrás, mira bien para adelante, para que veamos qué posibilidad yo tengo en esta iglesia local. ¿Estamos? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en ese algunos pone mi nombre, ¿sí? Hermanos, si Ovidio fuere sorprendido en alguna falta, presta atención, ustedes, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La Biblia dice que los únicos que pueden ir a restaurar mi alma, mi vida que cayó en pecado, los únicos que pueden cruzar la cordillera, llegar a Córdoba, buscarme y restaurarme, son los espirituales. Levanten la mano los espirituales. Mire para atrás, mire para adelante, mire. Levanten la mano los que son espirituales, solo los espirituales, los demás no la levanten. Bajen la mano nomás. Pregunta. Vamos a ver si sos espiritual, porque en una de esas lo sabes, lo eres y no lo sabes. Pregunta. ¿Dios es tu Padre? ¿Cristo es tu Salvador? ¿El Espíritu Santo te guía a toda verdad? ¿Y por qué no levantaste la mano? Sabes, hermano, el diablo nos ha hecho creer. Ay, se hace el espiritual. El diablo nos ha engañado creyendo que espiritual es otra cosa. O decir ser. Si te sientas delante de tu Biblia, hermano, y puedes por la luz del Espíritu Santo de Dios entender este libro, eres espiritual. Pues cruza la cordillera y no me dejes morir.
bajo los efectos de la pudrición del pecado. Ahora, ¿sabes por qué la Escritura dice allí, en Gálatas 6, restauradme con espíritu de qué? De mansedumbre. ¿Sabes por qué mansedumbre? No dice conocimiento, dice mansedumbre. Porque quizás cruces una vez la cordillera y llegas allá, y como el diablo me hirió, me ves que cambié de vocabulario, me ves que cambié de atuendo, me ves que soy violento y te vuelves triste a Chile. Si tienes mansedumbre vas a volver a cruzar la cordillera. ¿Sabes por qué es necesaria la mansedumbre, la restauración? Porque irás 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y en la 11ª la vasija se quiebra. Y tienes que estar allí para juntar los pedazos. ¿Te acuerdas cuando Dios le dice a Jeremías, vete a la casa del alfarero, Jeremías 18? Allí hablaré contigo. Y fui a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. E hizo una vasija y cuando la estaba haciendo se echó a perder en su mano. Y dice Jeremías que él miraba y que el alfarero tomó el barro, lo volvió a amasar e hizo una vasija como mejor le pareció hacerla. Entonces la reflexión de Dios viene a Jeremías y le dice, ¿no podré yo hacer con vosotros lo mismo, oh casa de Israel? La respuesta es sí. Necesitamos mansedumbre, querido. Ir 1, 2, 5, hasta que va a llegar el día que la promesa de las Escrituras se va a cumplir. ¿Sabes cuál es? Toda palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dijo el Señor. ¿Sabes, hermano? Cuando vayas a restaurar una vida, no dejes la Biblia en tu casa. Ella es la que restaura, no tú. Tú tienes que tener mansedumbre, pero el poder lo tiene ella. Ella es la que transforma las vidas. Vuélvete allí a 1 de Pedro, mira. ¿Ya se pasó el tiempo? Ahí paro. Ahí paramos. Fíjese allí, 1 de Pedro, capítulo 1. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, dice Pedro. Fuiste elegido. Esa es la razón por la cual tu vida al enemigo le es un atractivo, para destruirla. Porque fuiste elegido. Por ende, hermano, no lo ignores. No ignores esto. No estás en una congregación porque es el lugar donde te gusta estar simplemente. Estás aquí y estudia las Escrituras porque Cristo está en tu vida. Por ende fuiste elegido por el plan del Padre, alcanzado por la obra del Hijo, sellado por el Espíritu Santo. Al enemigo, tu vida le es un atractivo para destrucción. No te olvides de eso.